Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a esta segunda reflexión sentida sobre las relaciones sanas, y esta pues se va a llamar relaciones tóxicas. ¿Qué ocurre? Hay un vídeo, si no recuerdo mal, lo que no sé si ya lo subí a esta tanda de YouTube o está en la tanda anterior de Facebook, que hablaba sobre las relaciones tóxicas. Bien, hay dos libros de Fernando Stamateas que se llama Relaciones tóxicas, que es amarillo, y otro libro, y la segunda parte, que se llama Más relaciones tóxicas, que lo podéis encontrar en edición de bolsillo, Bernardo Stamateas, que es un psicólogo argentino, pues que habla mucho de la parte emocional y todos estos asuntos, ¿sí? Entonces está bastante bien para enterarte de en qué consisten estas personas tóxicas. Yo lo recomiendo, pero yo ahora voy a abordar este tema de las relaciones tóxicas desde el tiempo. La perspectiva del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Pues mirad, cuando tenemos relaciones en nuestra vida que no son sanas, es decir, que no potencian aquello, que no son constructivas, que no potencian lo mejor de nosotros, que además nos hacen daño, como decía en el vídeo anterior, que además nos impiden obtener los resultados que nosotros queremos para nosotros o para nosotras, que además consumen mucha energía, etcétera, etcétera. Cuando estamos con ese tipo de relaciones, que son relaciones tóxicas, que por cierto las solemos obtener con mayor frecuencia de lo que parece, aunque no nos demos cuenta, estamos teniendo una cosa que se llama perder el tiempo. Pero no perder el tiempo en plan superficial, estoy perdiendo el tiempo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de verdad, perder un tiempo de vida, una atención, un espacio mental, un espacio emocional, un espacio sentimental que de verdad es importante para nosotros. Y entonces ahí se está produciendo una gran incoherencia, yo soy la primera que soy testigo de esto y que yo he participado en este tipo de cosas porque pues, de lo que hablo es porque he aprendido a no hacerlo, sí, o cosas que pasan en primera instancia. Soy mi primer sujeto, mi primera cobaya, ¿de acuerdo? Y por eso os comento todo esto. Y he vivido, pues, por suerte o desgracia, pues vamos a decirlo de las dos formas, por suerte y desgracia he vivido esta pérdida de tiempo. Y no se te va a lo mejor 2 semanas, ¿vale? Se te suele ir meses y suelen ser a lo mejor personas que se han camuflado de amistades y suelen ser incluso familiares también. Entonces, vamos a ver. Yo os digo, el trabajo personal que yo he hecho y que ha sido necesario de hacer es realmente, lo que hice cuando empecé con todo esto, con mi trabajo personal. Yo me veía que tenía una parte de mí que era dependiente emocionalmente, ¿sí? Entonces, de una persona con la que yo convivía en aquella época en el hogar familiar. Entonces hubo un día en el que decidí responsabilizarme de esa dependencia, vi por dónde me venía y a nivel interno corté el canal. Cuando corto el canal automáticamente, como es dentro y fuera, pues como automáticamente resulta que había una persona que estaba encargándose de manipular ese estado emocional a través de esa dependencia. Cuando lo corté, esta persona se sintió atacada y agredida porque sobre todo perdió la cota de poder que estaba teniendo conmigo en la relación. Bien. Esto es lo que suele pasar, era un enganche, ¿sí? Cuando nosotros tenemos relaciones tóxicas, normalmente os digo a nivel energético o a nivel multidimensional o como queráis llamarlo, tenemos como grandes enchufes, ¿sabéis? Estos enchufes de los conciertos que son grandes así y llevan la luz para todo el tema de los cuadros y para las torres de luz y todo eso. Bueno, son enchufes muy grandes, no estoy hablando de, no tengo una relación tóxica, no, son enchufes muy grandes y pueden generar casos muy severos de adicción en la persona que tiene el enchufe, adicción a esa persona tóxica, e incluso pues llevarle por sitios por los que ya no quiere estar, o incluso puede pasar también que aparezcan personas y conozcas personas que te han llevado a un episodio de tu pasado al que tú ya no querías volver y te han vuelto a retrotraer a ese pasado otra vez en tu presente, y una se queda con cara así, se pone a pensar y dice como duda porque es sano dudar y porque no las tienes todas contigo siempre. Evidentemente te pones a pensar y dices, bueno, acá a lo mejor yo esto no lo tenía cerrado. Y cuando sigues indagando, investigando, te das cuenta de que en realidad sí lo tenía cerrado, pero es que este tipo de persona ha conseguido retrotraerte a ese pasado en el que tú ya no querías estar, ¿vale? Esto pasa mucho,
Pasa mucho, de verdad, pasa más de lo que nos creemos. Entonces, como decía, yo en mi caso, cuando corté la dependencia, cuando me empoderé ahí en ese sentido, me responsabilicé de esa pequeñita, era más un área pequeña, pero que luego ha terminado siendo definitoria para mi vida, resulta que esta persona se mosqueó. Y entonces yo ahí pude ver la relación del enganche, lo que decía de los enchufes, estos grandes enchufes que tenemos a la hora de relacionarnos. Bien. Como decía, cuando estamos en relaciones tóxicas, ¿sí? Hasta ahí es una fase, ahora sigo con la siguiente, cuando estamos en relaciones tóxicas, sobre todo, lo que ocurre es que estas relaciones nos llevan al miedo. Su factor, vamos a decir que su principal misión es llevarnos al miedo, ¿sí? Y luego ya termino, vuelvo otra vez al tema del tiempo. Llevarnos al miedo. Se suele decir, es normal tener miedo, ¿no? Está hablando de una parte de supervivencia, tal. Yo hace mucho que corté con ese pensamiento, con ese paradigma, y cuando vuelvo a aparecer en este miedo, empiezo a cuestionarme qué está pasando, porque normalmente, como digo, hice un buen trabajo de restauración energético en mi estructura interna, y entonces elegí que en lugar de usar el miedo iba a usar la intuición, que en lugar de usar esto iba a usar lo otro, para avisarme por dónde iba y por el camino que estaba transitando. Bien, cuando aparece miedo, estoy entendiendo que hay algo que está generándome ese miedo para X cosas. Como decía, las relaciones tóxicas de estas personas no solo te generan una dependencia, una adicción que te decía también, sino que también te generan ese estado corporal, además de encogerte, de miedo, de no sé dónde meterme. Tienden y quieren llevarte a ese desamparo y a esos supuestos en los que ellos van a tener el poder, ¿vale? Y esto es importante. Aquí hay una cota de poder personal que hay que resolver, no solo por decir no me relaciono más con este tipo de personas, no estoy hablando de eso, ¿sí? No solo eso, porque luego el tema está en que como estamos aquí en el planeta, pues al final, por temas laborales a lo mejor, o por otras historias, o por temas en la ciudad, cualquier cosa, a lo mejor vamos a terminar relacionándonos con una persona que es tóxica, o con una persona que es oscura, o con una persona que tiene una maldad que no puede con ella, y a lo mejor es nuestro jefe, y a lo mejor es una situación que es decir, es muy cotidiana. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a, digamos, muchas personas a minimizar las cosas o a hacer que no existen o a paños calientes, ¿vale? Pero luego la situación real la tenemos nosotros de puertas para adentro. Cuando llegamos a casa dices, madre mía, menudo percal tengo yo con esto, ¿eh? Bueno, entonces decía, relaciones tóxicas generan dependencia, pueden presentarse en forma de amistad, en relación familiar, en relación de pareja perfectamente, te generan dependencia. También te suelen aislar en el pensamiento, suelen ser personas que necesitan mucho de tu atención, consumen mucho tu atención y suelen ser personas que son bastante buenas actrices o buenos actores y son personas que, como decía, consumen muchos recursos de ti mismo y muchos talentos. Por ejemplo, si eres una persona pacífica, van a tender a necesitar esa pacificidad. Si eres una persona con apertura mental, que eres capaz de canalizar ideas a bote de pronto para resolver, para dar soluciones y cosas así, van a tender a querer tenerte ahí. Es decir, para ellos lo que realizan es una especie de cosificación tuya. Simulan que no, pero lo hacen, te cosifican y ahí lo que hacen es chuparte básicamente tus talentos, ¿eh? Es como, bueno, pues eso, tú eres esos talentos, eres paz, si en mi caso eres vidente, pues contigo vamos a ver un montón de cosas y todo eso. Y entonces, aquí es donde viene nuestro trabajo personal y lo que yo os comentaba de mi caso particular. Nuestro trabajo personal, ¿cuál es? Pues responsabilizarnos de nuestro talento, de nuestros talentos, que es una gran área de vida que es necesario que la tengamos aquí en la palma de la mano y dominándola, porque cuando no te los dominas tú, te los van a dominar, porque es una fuente de riqueza y eso enseguida se ve, enseguida se percibe. Una persona que tiene a lo mejor una compasión tremenda o un sentido del humor o una creatividad muy grande, cuando eso es lo mejor que tiene, el grupo, el colectivo lo sabe ya. Eso el colectivo lo sabe. Otra cosa es que el colectivo no quiera reconocerlo, por ejemplo. Pero, claro, si uno mismo es el que no quiere indagar ahí, el que no quiere meterse en ese área de sí mismo, en realidad se está poniendo a sí mismo la zancadilla, porque te van a venir por los cuatro costados, porque es que eso no puede no estar, ¿sí?
También hay talentos a lo mejor de los que no nos podemos responsabilizar ahora, pero esto ya queda para otra temática distinta. Y por lo que sea, pues no podemos sacarlos a la luz, pero siempre vamos teniendo esas capacidades que son más o menos innatas y que las vamos desprendiendo nosotros y que las vamos poniendo sobre la mesa cuando tenemos una relación social, una relación grupal, ¿vale? Entonces, bueno, y con nosotros mismos también, pero estoy hablando de relaciones. Entonces, lo que decía del tiempo, pues que son personas que te lo absorben con pajita, te quitan de que tú estés en esa responsabilidad de ti mismo, tú mismo te quedas como enajenado mentalmente, no te enteras de qué está pasando, porque eso es una de las consecuencias que tiene relacionarte con gente que es tóxica. Y ya el colofón es que realmente lo que hacen es sacudirte su mierda, ¿sí? Lo que decía en el vídeo anterior, una relación sana es aquella en la que no haces daño a nadie y tampoco le echas tu mierda a nadie. Para empezar, por definición estándar, luego se puede ampliar y se debe de ampliar y profundizar, pero para empezar estamos ahí, pues precisamente estas relaciones tóxicas son tóxicas porque te llenan de mierda. No solo te obstaculizan, no solo te quitan tiempo, emociones, sentimientos, energía, sino que también te están echando tu mierda, o sea, su mierda, y te las estás comiendo tú en tu torrente sanguíneo, flujo vital, tu calidad de pensamiento, todo, ¿eh? Por favor, cuidémonos mucho. Y yo la primera soy la que me lo digo porque me lo tengo que decir, me lo tengo que recordar todos los días con un post-it ahí hasta que se me quede. Eso es así. Así que bueno, que si queréis contactar, por cierto, consulta de tarot, tenéis una oferta para este verano hasta el 31 de julio de 25 euros cada sesión, 5 sesiones, 125 euros. Consulta de tarot, sesiones de coaching, ya sabéis, estoy por aquí, por favor, escribidme a la escuela de la flor de lisa@gmail.com o podéis contactar conmigo por este motivo y no por otro, repito, por este motivo y no por otro, al +34 666 91 60 32, que es el telefonito de la escuela. ¿Qué más? Pues que buen verano, que espero que estéis disfrutando de estos días. Si estáis trabajando, mucho ánimo. A mí como me gusta mucho trabajar, pues no me importa. Es más, si puedo trabajar, mejor. ¿Y qué más? Y que bueno, pues si queréis comentar algo en el vídeo, aquí estoy, ¿vale? ¿De acuerdo? Os leo. Besitos. Chao.